Hola, hola, muy bienvenidos a todos a Proudcast. Yo soy Arunima y yo seré vuestra anfitriona hoy para la entrevista muy especial donde nos acompaña Regiane Nitsch-Bresson, profesora asociada en la Escuela de Política, Economía y Negocios EPEN de la Universidad Federal de Sao Paulo y especialista en integración regional y gobernanza de América Latina. Rejan cuenta con una amplia trayectoria en el estudio de instituciones latinoamericanos, bloques económicos y iniciativas de cooperación regional como Mercosur, UNASUR y la Alianza del Pacífico. Es investigadora con beca de productividad de la CNPq, coordinadora de un importante proyecto de investigación sobre el regionalismo y política exterior brasileña. Y participa en múltiples redes de investigación en Latinoamérica, en América Latina y Europa. Su trabajo analiza cómo la integración regional se cruza con la política interna, la sostenibilidad y el desarrollo social. Me gustaría empezar con una pequeña introducción tuya, por si nos quisieras compartir un poco tu introducción a Prouds, o qué te interesa o qué nos une a nosotros. Olá a todos, quero muito agradecer a Proud por la oportunidade de estar acá contando um pouco de minha trajetória, um pouco de minha vivência, um pouco também de como puedo inserir Proud em mis tareas, em meu trabalho, em minha carreira e em la enseñanza, porque tenho esta missão de la enseñanza sobre integração latino-americana. Bien, yo conocí Proud en 2008 cuando fuimos en un evento en la Universidad de São Paulo donde hablábamos de economía solidaria y ahí tuve la oportunidad de conocer gente que iba para el Fórum Social Mundial en Belém do Pará, Brasil, en Amazonía, donde tuvimos allá un curso intensivo sobre Proud por 10 días y participamos del Foro Mundial Social. Tuvimos oportunidad de un diálogo con muchas representaciones, no apenas locales, pero sobre todo sociales, que hablaban de muchas causas importantes a la sociedad civil. Bien, en este momento yo estaba justo entre mi maestría y doctorado. Yo soy formada en Relaciones Internacionales, estudio integración latinoamericana desde 2002, o sea, 24 años, va a completar ahora en marzo de 2026, y vengo justamente estudiando este tema en mi maestría, que fue en mi maestría y doctorado en integración latinoamericana. Pude hacer una parte de mi maestría en la Universidad de Salamanca, España, donde hay un programa iberoamericano que estudia política internacional. Después, volviendo a América Latina, pude conocer en loco mucho de nuestros países, biomas, sociedad, así que sigo muy involucrada en diversos grupos de investigación, estudiando y enseñando sobre la integración de nuestros pueblos. Qué bello, muy amplio, muy internacional, como dices. Y cuéntanos un poco sobre tus principales áreas de investigación actuales, y qué te inspiró a centrarte en la integración regional de Latinoamérica. Bien, empecé a estudiar Mercosur aún en mi grado. Y cuando conocí un poco más sobre las teorías de integración, cómo se formó la integración europea y los intentos de hacer integración en América Latina, percibí que de verdad en un mundo donde la globalización es cada vez más acerrada, pero también cuando tenemos gobiernos que son muy refractarios, o sea, que recusan hablar, poner a la gente hablando entre los pueblos, veo que esto es un gran error. Entiendo que
la integración, sobre todo social, la integración política, es de verdad una salida importante para enfrentarmos los problemas mundiales. Sabemos, por ejemplo, que actualmente hay muchas cuestiones de interdependencia mundial. Entonces, cuando Mm. hablamos de medio ambiente, cuando hablamos de comercio, cuando hablamos de derechos humanos, estamos hablando de problemas que son. Así que la integración para mí desde el principio es una solución, o sea, es una alternativa importante para pensarmos, sobre todo en América Latina, donde tenemos una cultura muy interesante y compartimos biomas tan importantes para el mundo, hablar de la integración en nuestros pueblos que sufren con desigualdad, sufren con pobreza, sufren con problemas estructurales, es de verdad un tema urgente que tenemos que mirar y hablar. Así que empezó mi trayectoria dedicándome a los estudios latinoamericanos. Qué bien. Qué bien, qué bien. Mira, para los que no conocen Mercosur, UNASUR o la Alianza del Pacífico, ¿podrías darnos un contexto breve sobre esas tres organizaciones? Muy bien, en América Latina empezamos a hablar de integración justo después de la integración europea. Entonces, imaginen que la integración europea empieza con el objetivo de la paz. Y esto es muy importante decir que la paz entre los pueblos fue lo que motivó la integración europea. Y en América Latina teníamos problemas estructurales, aún tenemos, y esto ha motivado los países, aún en los años 60, 70, a hacer integración. Pero tuvimos en diferentes momentos, decimos que son olas del regionalismo, proyectos un poco distintos. Entonces tenemos el Mercosur, que fue firmado en los años 90 durante el neoliberalismo, si el momento en que Estados Unidos está intentando liberalizar la economía. Mercosur fue Sí. eh, una alternativa, un proyecto para poner los pueblos con más fuerza, incluso para inserirlos en un mundo globalizado, pero también para dar confianza entre Brasil y Argentina, porque estábamos volviendo de gobiernos dictatoriales, o sea, estábamos volviendo a la democracia, estábamos saliendo de gobiernos autoritarios y era urgente tenermos un poco más de confianza. Mercosur ha surgido en 1991 en este contexto. Y a UNASUR fue justamente una iniciativa de gobiernos de la izquierda más moderada, progresista, durante la ola rosa, cuando tuvimos la oportunidad de hablarmos dentro de la temática de integración, temas que no estaban incluidos en la década anterior, como la Mm, participación social, incluso los foros sociales mundiales tuvieron una gran importancia en este momento porque de verdad ellos permitían inserir la sociedad civil organizada dentro de un debate político. sí, UNASUR ha surgido en este momento. Y a Alianza de Pacífico rescata un poco la idea del neoliberalismo, o sea, de una economía liberal, pero con menos preocupación en el social. Y actualmente estamos en esta ola de Alianza de Pacífico, donde no hay mucho compromiso con las tareas de integración, así que estamos en este momento estudiando a fondo la ola actual. sí. Qué bien, qué lindo que tengan una preocupación cercana y además con un paso más atrás, viéndolo desde una tercera perspectiva, ¿no? Para realmente englobar todo lo que ocurra dentro de Latinoamérica. Qué bello. Pues mira, hablando un poquito más de las regiones, has escrito sobre el concepto del regionalismo líquido para ser una forma flexible o cambiante de cooperación regional. ¿Qué es lo que lo hace líquido y qué está surgiendo con este modelo en la actualidad? Bien, durante la pandemia nos quedamos muy atentos cómo serían las manifestaciones, o sea, cómo los órganos regionales iban actuar justamente para enfrentar los problemas
derivados da pandemia, que não eram apenas problemas sobre saúde, sino também problemas econômicos, problemas diversos de aquele momento. E percebimos que os projetos atuais, contemporâneos, tiveram muita dificuldade de reaccionar em conjunto, ou seja, reaccionar bem a los problemas derivados de la pandemia. Entonces, Mm, empezamos a ver que los proyectos más contemporáneos, ellos siguen de la misma forma que tenemos la modernidad líquida de Zygmunt Bauman, la sociedad líquida, creemos que há uma ola agora que chamamos também de regionalismo líquido, donde os projetos são menos institucionalizados que del passado, ou seja, que Mercosul, Comunidade Andina, outros projetos anteriores. Então, começamos a partir do momento que verificamos, antes mesmo de dar um nome de líquido, começamos a averiguar qual seriam as características deste tipo de iniciativa. E vemos mm, que são iniciativas pouco institucionalizadas, são iniciativas muito voláteis e o problema mais grande é que elas são muito suscetíveis a los gobiernos del turno, ou seja, governos que, quando electos, muitas vezes, democraticamente, acabam, por exemplo, enfrentando, diminuindo, enfraquecendo as instituições democráticas e não seguem as regras, as cláusulas democráticas. Então, temos mm, uma parte de nosso estudo que justamente demonstramos como os governos iliberales, os governos mais conservadores, os governos que atualmente são de uma ideologia de direita, não, de uma extrema direita, actúan justamente desmobilizando a integração regional na América Latina. E assim, esses projetos mais contemporâneos, como o ProSur, Grupo de Lima e a própria Aliança de Pacífico, que inaugura esta última ola, esta ola mais recente, são projetos muito voláteis, que não se preocupam de verdade em involucrar a sociedade, resolver os problemas estruturais. Então, estamos de verdade em uma ola muito pesimista sobre a integração. Pero temos que mirar, de verdade que somos investigadores que estamos há muito tempo nos dedicando e creemos que temos que mirar a este tipo de problema para incluso encontrar soluções ou encontrar os problemas, os gargalos, as dificuldades para depois pensarmos em propostas, pensarmos em salidas a esta fase mais difícil, mais desafiadora do regionalismo. sí, 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 wow, me parece increíble. Y además que sean de uno a uno con las personas, los que realmente viven ahí, los que viven y forman parte de las regiones. Wow, interesante. Vale, bueno, hablando un poquito más de Mercosur, que lo has dicho un par de veces, me gustaría preguntarte en relación con Mercosur. ¿Has analizado cómo incorpora la Agenda 2030 de la ONU y los Objetivos de Desarrollo Sostenible? ¿Y qué objetivos ambientales se están abordando y con qué nivel de efectividad en tu trabajo actual? He participado de alguns projetos que tratam justamente da Agenda 2030 e a integração. Um projeto liderado por la professora Karina Mariano, acá em Brasil, Mm, com quem escrevimos a temática do regionalismo líquido, pero também fui investigadora de um projeto colombiano sobre seguridade ambiental em América Latina, onde trabalhamos muito os objetivos 13, 14, 15, que tratam sobre o meio ambiente em la Agenda 2030. Hablando um pouco sobre o primeiro projeto, começamos a averiguar como las élites, como aqueles que lideram los proyectos de integración similan
la Agenda 2030 y concluimos que hay una disparidad muy grande entre nuestros países. Entonces, mientras Brasil, que tiene incluso un arcabouço institucional ambiental mucho más desarrollado, porque tuvimos que comparar, ¿no? Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay, para sabermos cómo es el medio ambiente en estos países, vemos que Brasil está un poco más adelante y hay un poco de resistencia por la parte de los otros países, pero no es una cuestión apenas de resistencia, sino cuando Brasil fue gobernado por Jair Bolsonaro, el gobierno anterior, una debilitación en la Agenda 2030 en Brasil como todo. Entonces, en este proyecto empezamos a entender cómo la integración trabaja con Agenda 2030 y vimos que había mucha discusión entre los años de 2019, 2020, pero esto fue sustituido paulatinamente a gobierno de Jair Bolsonaro. Sí. Cuando él empieza en 2019, ya empieza a desmovilizar. Entonces vemos que hay esfuerzos, tenemos que hacer esfuerzos dentro del Mercosur. En el otro proyecto yo me quedé responsable por entender cómo el Cono Sur trata el medio ambiente y vemos que hay, por ejemplo, ciencia importante sobre compartir biomas y algunos esfuerzos sobre el tráfico de animales, o sea, combatir el tráfico de animales, eh, controlar especies invasoras que son Mm. un peligro muchas veces a los biomas de nuestra región, entre otros temas que obviamente deberían ser trabajados en conjunto. O sea, en Amazonía, cuando fuimos a Amazonía por este proyecto, percibimos que hay poca cooperación entre Colombia y Brasil Mm. dentro de los ríos, sobre los mineiros, o sea, tenemos que pensar en una cooperación conjunta en la área policial para trabajarmos con la preservación, con la seguridad de la región, pero también políticas de cooperación y políticas de sustentabilidad. De verdad que la Agenda 2030 nos ayuda mucho a identificar las temáticas por ejemplo, en Brasil, que muchas de nuestras actividades ya deben apuntar cuál objetivo estamos persiguiendo. Con mis alumnos en la universidad, por ejemplo, tengo que decir, estoy buscando objetivo 6, estoy buscando el objetivo 1, pero sabemos que los esfuerzos deben ser múltiples, o sea, deben estar en las diferentes camadas de la sociedad y los gobiernos obviamente son los principales responsables por cobrar, por poner en práctica, ayudar a la sociedad a poner en práctica los objetivos de la Agenda 2030. Sí, sí, muy interesante. Quiero saber también un poquito más de a lo mejor los desafíos que habéis enfrentado en cuanto a traducir estos objetivos de sostenibilidad, como los formuláis a un alto nivel y cómo llegan estos mensajes, estos impactos reales sobre el terreno a quienes necesitan saberlo. Un poco como que quiero saber, pues, cómo entiende el gobierno lo que está sufriendo la gente que está en el terreno y cómo entiende la gente en el terreno cómo comunicar sus problemas al gobierno para que ellos puedan dar soluciones a esto. Bien, de verdad que la Agenda 2030 nos ayuda a organizar un poco más, pero sabemos que los problemas como los primeros objetivos, 1, 2, 3, son problemas muy estructurales en nuestros países. Entonces, hablar de hambre, hablar de pobreza y de desigualdad son problemas muy crónicos y tenemos a las políticas que están un poco más preocupadas justamente en mejorarmos los índices, o sea, contribuyendo directamente a la Agenda 2030. Pero no es tan sencillo
poner en práctica muchas políticas públicas. Incluso sabemos que dibujar bien una política pública es tan complejo como ponerla en práctica. Hay que dibujar muy bien las políticas distributivas, desarrollo social, Mm, erradicación de hambre, para que ellas de verdad tengan los resultados esperados. Acá en Brasil tenemos algunos programas que ya están, por ejemplo, siendo utilizados en cooperación regional mm, como modelos, como ejemplos de modelos. O sea, creo que en este siglo, ya son un cuarto de siglo, tenemos 26 años, 25 años cumplidos, qué rápido pasa, ¿no? que hemos caminado bastante. O sea, tenemos, por ejemplo, una política de salud sobre aleitamento materno, cuando Brasil tiene un protagonismo sobre donación de leche materna que es utilizado en otros países, o sea, la técnica fue exportada a otros países y tenemos Mm, ahora bancos de leche que ayudan, ¿no? Los recién nacidos a pasar de una fase más crítica de sus primeras semanas o primeros meses de vida. Un ejemplo. Otro ejemplo sería justamente los programas de Brasil, como Hambre Cero y otros programas sociales que fueron exportados a países de América del Sur. Quiero decir que uno de los mejores programas que tenemos en Brasil es el SUS, el Sistema Único de Salud, que es un programa universal, o sea, dentro de las políticas públicas tenemos políticas que son focalizadas, que sirven mm, a apenas una parcela de la población. Venezuela disfruta, o sea, aplica mucho este tipo de política, pero Brasil tiene políticas muy universales cuando tratamos de salud. Y junto a OPAS, a Organización Panamericana de Salud, podemos tener médicos, incluso cubanos, acá por bastante tiempo, ahora menos, pero tuvimos en este siglo muchos médicos cubanos que nos ayudaron mucho sobre la política de prevención. Los mm. médicos cubanos son muy buenos en relación a la medicina familiar y la medicina preventiva. Y ellos nos ayudaron mucho a hacer con que SUS, el Sistema Único de Salud, pudiera actuar en todo el territorio brasileño, porque tenemos muchos médicos brasileños concentrados en las zonas más ricas del país, pero en ciudades longínquas, amazónicas, teníamos mucha dificultad de tener una salud adecuada. Y actualmente el Sistema Único de Salud con las vacunas es un programa que ya está exportando política a outros países e contemplamos, obviamente, a Agenda 2030. Pero estou falando muito bem de Brasil nesta ótica. Sí. En mi país, o sea, tenemos problemas de desmatamiento, deforestación, tenemos problemas en muchas órdenes, problemas de género, derechos humanos, problemas de violencia, creo que la seguridad es un tema de momento. Entonces, claro que tenemos mucho que caminar aún. Y aún así, Rejan, estás tocando con tantos temas que, como dijiste al principio, realmente están interrelacionados. O sea, uno no puede prosperar sin que el otro también prospere. Y es un concepto realmente importante que entender, ¿no? Que conocer. Quiero dar un paso más para atrás y ver un poco pues la política exterior de Brasil, ¿no? Cómo interactúa a lo mejor con la Unión Europea, etcétera. Entonces, mi pregunta, ¿cómo podrían dar enfoques más descentralizados, cooperativos, para mejorar la articulación entre las necesidades locales y también las estrategias locales?
Bien, vamos focar en el acuerdo Mercosur-Unión Europea, que él nos ayudará mucho a entender un poco cómo las regiones están relacionándose en este Mm, momento. El acuerdo entre Mercosur y Unión Europea es un acuerdo comercial que lleva muchos años, desde 1999 de negociaciones, o sea, son muchos años involucrados en negociaciones para la área comercial. sí, Esto no ha impedido de Brasil y los países de Unión Europea que hicieran acuerdos, cooperación, varios acuerdos de cooperación. Tenemos inversiones incluso de Unión Europea en Brasil, pero el acuerdo, él, él es bastante robusto y se tornó mucho robusto en relación a, por ejemplo, a la Agenda 2030. Entonces, sí, mientras en 99 estábamos mirando mucho la liberalización comercial, momento de neoliberalismo, Unión Europea ha avanzado mucho en poner dentro del acuerdo temas y valores ligados à União Europeia e la Agenda 2030. Democracia, meio ambiente, direitos humanos. São temas, obviamente, de interesse, ¿no? De ustedes, de Europa e de Mercosur. Pero quando chegamos ao final, o acordo foi assinado, firmado em 2019. Quando chegamos a 2023, tuvimos um momento de parar um pouco os avanços para mirarmos o que os países do Mercosul estariam aptos a seguir, porque havia muitas contrapartidas exigidas por União Europeia mm, sobre medio ambiente, pero los países latinoamericanos no, muchas veces no es por falta de voluntad, sino por falta de técnica, de recursos, de condiciones. No lograríamos, por ejemplo, atingir las exigencias ambientales. Entonces, fue incluso cuando Lula, el presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, fue a Francia y ha dicho a Macron, mira, sabemos que de la Agenda 2030 tenemos objetivos como el 13, 14, 15 de medio ambiente que son importantes a ustedes, pero nosotros estamos aún hablando del objetivo 1 y 2, que es hambre y pobreza. Y no podemos pensar en un acuerdo que va a profundizar más esta situación, o sea, tenemos que hacer ajustes, tenemos que hacer eh, lineamientos que se quede bien para los dos lados. Y además no tenemos, y de verdad, esto es importante decir, que conociendo mucho de los países de vecinos de Brasil, está mucha falta técnica para atingir lo que Brasil ya ha atingido sobre medio ambiente. Y esto aún está lejos de las exigencias europeas, ¿me lo entiende? O sea, hay un disparate muy grande sobre los cuidados de medio ambiente. sí, Y para Brasil estaba muy claro que deberíamos hacer este tipo de negociación en una agenda de cooperación y no de una agenda comercial. O sea, el medio ambiente no puede ser una contrapartida, sino una propuesta de cooperación entre las partes. Incluso porque, como estaba diciendo antes, hay mucha diferencia entre Brasil y Paraguay sobre medio sí, ambiente. Hay mucha diferencia entre Brasil y Argentina. Digo que fui a Argentina a entrevistar élites y ellos desconocían mucho de la Agenda 2030 en su trabajo. Hay un disparate grande entre nuestros países. Los esfuerzos deben ser de cooperación y pienso que este es el camino. Ahora el acuerdo ya está en la fase de ratificación y protestas por parte de Unión Europea, así como hay de este lado también. Pero de verdad que este tema es más un tema de interdependencia que só vamos a
a mejorar, a desarrollar el medio ambiente, los temas de Agenda 2030, con cooperación de conjunto. O sea, no vamos Sí, a trabajar con violencia, narcotráfico, cuestiones comerciales, medio ambiente, salud, si no fuera por cooperación, aunque estemos mirando cuestiones locales, necesitamos de una ayuda muchas veces internacional o compartir buenas prácticas. Muchas veces es compartir buenas prácticas, ya nos ayuda mucho a las diferentes realidades para sobrevivir, ¿no? A las sí, dificultades totalmente. contemporáneas. Sí, wow, muy clave lo que dices de que aunque la Agenda 2030 de la ONU sea para todo el mundo, realmente no es talla única, no le cabe a todos los países, tal y como dices. Y es muy importante a lo mejor tener eso en cuenta cuando pensamos en todos los políticos en una sala hablando de algo y unos no pueden participar, ¿no? Al mismo nivel que otros. Em, Me viene a la cabeza algo que leí esta mañana sobre la Unión Europea, que acaba de imponer que todos los productos que vengan desde fuera, el café, el chocolate, el tabaco, etcétera, sean ya con certificaciones de decir que no han participado en la deforestación. Yo no sé si tuviste algo que ver con eso, pero me alegró mucho ver que hasta aquí estamos ya tomando pasos más concretos y espero mucho, Rejan, que también participamos con recursos, ¿sabes? No solo imponer como la Unión Europea, pero también ofrecer pues esos recursos para que se puedan cumplir estos deseos, ¿no? Estas ideas, estos cumplimientos. No sé si quieres dar un comentario, si no pasamos a la próxima. Sí, sí, yo la entiendo bien y pienso que es duro, es muy duro para los países de acá muchas veces recibir estas exigencias. Pero sabe, a veces si no recibimos este tipo de aporte, tampoco, o aporte quiero decir exigencia, no hay esfuerzos también para estarmos en el mismo nivel. Sí, Obviamente que si hubiera cooperación, y no estoy diciendo apenas transferencia de recursos, no, muchas veces es decir cómo hacer. Voy a dar un ejemplo. sí, Un ejemplo, estaba yo en el proyecto allá en Colombia hablando sobre educación infantil sobre el manejo del agua, o sea, como los niños deberían cuidar del agua. Y cambiamos en aquel momento como era la práctica en Colombia y cómo era la práctica en Brasil. Y yo le expliqué que en Brasil utilizaban un superhéroe para decir que esse superhéroe necessitava da ajuda de los niños e ele, el tomador de decisões de allá de Colômbia me ha dicho, mira, não teníamos esta ideia, pensávamos apenas em dizer lo que hacer e que não hacer. Entonces fue un ejemplo muy sencillo para decir, mira, a sí, veces es cambiar un ejemplo, una buena práctica, guiar una forma de hacer que lograremos de verdade avançar mais. Não será fácil as cobranças que a União Europeia hace, pensando que fuimos colonizados dentro de latifúndios, que temos aún uma mente muito explotadora del medio ambiente. Apesar de termos muitos biomas importantes em Brasil, sí, muita gente de Brasil está mais ocupada, ¿no? En explotar para enriquecer que pensar en la floresta como algo de los más valiosos del planeta. Así que no será fácil a União Europeia hacer esta cobrança, pero espero que las cobranças vengan con cooperación en diferentes formas para que logremos de verdad alcanzar este nível de consciência, porque de verdade é um nível de consciência que o mundo deveria ter. sí.
Wow, perfecto. O sea, espero que también los que pongan solución a esto tengan la misma empatía que tienes tú para ponerte en los zapatos de los que están enfrentados con estos problemas, ¿no? Y encontrar pues respuestas que realmente sean fuertes y permanentes. Hablando un poquito también de las crisis, ¿no? Que pasan, me gustaría preguntarte de qué maneras estructuras más cooperativas o flexibles, liderados a nivel local, podrían ayudar a la región a responder de forma más eficaz a este tipo de crisis, ¿no? La deforestación, el narcotráfico, el hambre, etcétera. Em Brasil, estamos em um território imenso, temos problemáticas muito distintas dentro de um mesmo território, temos interesses muito distintos acá entre nós outros, assim que vivimos só por nós outros desafio imenso em termos, por exemplo, um governo que intente equilibrar um pouco las demandas. Vemos que a participação da sociedade civil é de verdade fundamental para avançarmos em muitos temas. E quero dizer que uma das coisas que mais me ha encantado quando penso em integração regional es que los primeros teóricos, incluso que ayudaron mucho a explicar los caminos europeos, ellos eran muy favorables a la descentralización administrativa, entonces descentraliza, pero unifica el gobierno para que tengamos menos rivalidad, menos divergencias nacionalistas. ¿Me lo entiende? Sí, Entonces, la idea de haber descentralización administrativa ayuda muchísimo a pensar en las realidades locales. Pero para que tengamos uma unificação política, necessitamos da democracia, porque a democracia, para estes teóricos, e obviamente que estou em sua defesa, garantiza a participação da sociedade em los projetos de integração. Então, sí, necessito dizer que, hablando de la arena internacional que estudio, temos uma carência muito grande de la participação da sociedade em los temas internacionais. Esto não sou eu que estou dizendo, pero um teórico de los anos 70 que já dizia que a população, em geral, le toca a ler algum tema internacional quando passa uma catástrofe. Ou seja, a gente sabe um pouco acá em Brasil que há uma guerra em Ucrânia, sabe um pouco que há uma guerra em Oriente Médio, mm, e sabe que há um governo dos Estados Unidos que é Trump, que é um governo um pouco caótico. Pero pensar como a política internacional está acá em minha vida, em meu dia a dia, é um caminho muito largo. E para estes teóricos, temos que pensar o internacional dentro de nosso cotidiano. E quando pensamos o internacional dentro de nosso cotidiano, estaremos aptos, incluso, a influenciar e a demandar por políticas internacionais que afetam la situación local. A la gente no se da cuenta, o sea, la gente no, no reflexiona cómo eventos internacionales afectan el precio de las frutas, del café, acá en Brasil. E quando temos um planeamento, um governo que está preocupado em fazer uma boa política externa, pero tentando ligar um pouco mais a realidade local, crescemos muito mais, crescemos mientras sociedade, não estou falando sí, crescimento econômico, sino crescemos mientras sociedade.
Entonces es muy pertinente que tengamos una mirada eh, para que la democracia sea siempre muy defendida para que tengamos participación social. Sí, genial. Me gustaría hacerte una pregunta también espontánea en cuanto a la democracia y la descentralización. Em, Porque, claro, hablas de la política, ¿no? Hablas de el poder administrativo. ¿Cómo cambiaría si tuviesen, bueno, una imaginación, no tuya, pero cómo cambiaría si tuviesen además una democracia económica, ¿no? Que cada persona pudiese protegerse, ¿no? De estos conceptos externos que les afectan al fin y al cabo en el bolsillo, ¿no? A nivel económico. Entonces, o sea, quiero preguntar, también es un concepto un poquito de Prouds, ¿cómo sería si la gente se diese cuenta, ¿no? La gente ahí local se diese cuenta de que podrían protegerse con cooperativas, con una flexibilidad más económica, más, sí, más descentralizada, más suya, al fin y al cabo. Yo pienso que bien, es una pregunta Quiero preguntarla. que cabería una tesis de doctorado, ¿no? No es una pregunta que contestaríamos ni en un día, sino una investigación muy profunda. Una gotita. Porque creo, es una pregunta muy interesante, muy pertinente, y pienso que ella cabe dentro de nuestro futuro. Eh, Justo porque ya sabemos que el capitalismo está enfraquecendo, así como Estados Unidos, o sea, sabemos de esto, ¿no? Entonces hay variables macroeconómicas que deben cambiar mucho en este siglo. La cuestión del dólar. Brasil tiene, ¿no? Sabe que Brasil tiene ya una forma de pago llamado Pix. Pix. Okay. Pix es una forma electrónica de pago que está enfrentando directamente a las banderas Visa, Master, Mm, porque no necesitamos más de empresas extranjeras para estar emitiendo una tarjeta de crédito, porque tenemos ahora un sistema bancario gubernamental que facilitou muito as trocas econômicas. E pienso yo que el futuro, y esto se habla mucho internamente, es transportar este sistema dentro del BRICS. Imagínate, con Rusia, China, aquellos que están del otro lado del occidente. Yo sé que Estados Unidos todos se arrepian cuando pensando, no soy yo que estoy pensando, sino tenemos leído sobre esto. Entonces, cuando pensamos en formas más justas de hacermos la macroeconomía, los cambios internacionales, ya vamos encontrando formas de una economía más justa, más solidaria. mm. Pero el esfuerzo tiene que ser múltiple, o sea, tenemos que tener políticas de combate a desigualdad en nuestros países, tenemos que pensar en otras formas de producción que exploten menos, tenemos que pensar en priorizar el medio ambiente, temas que están dentro de la Agenda 2030. Entonces, cuando Sí, pensamos en Prout, yo pienso que es un futuro, es una cuestión que cabe dentro del futuro, o sea, yo pienso que es una defensa que cabe dentro del futuro, porque de otra forma, solo enfrentaremos una situación peor. Y ahí los pesimistas van a decirme, mira, pero estamos viendo Estados Unidos haciendo esto, estamos viendo China enfrentando Estados Unidos, Ucrânia, Rússia. No podemos quitar del horizonte que muchas veces la política es hecha de olas. sí, totalmente. Mm. Hay teóricos que defendem que al principio del siglo enfrentamos en general olas más conservadoras, entonces
No sabemos cuándo será el pico para bajarnos, pero estamos en este momento de una ola muy conservadora y obviamente que los políticos utilizan las redes sociales, los partidos más conservadores de derecha desfrutam deste momento para ter êxito não apenas nos Estados Unidos, na Europa, cá, todo o mundo. Pero essa ola vai barrar e quando barrar, estaremos muito mais preparados para pensarmos em alternativas, ou seja, não podemos nunca de desistir de pensar em prol de pensar em uma economia solidária, de pensarmos em alternativas a los mecanismos internacionales. Sí, totalmente de acuerdo contigo. Gracias por compartir. Sí, y has propuesto pues justamente un poco del próximo tema de la que me gustaría hablar, que son las soluciones constructivas, y basándose a lo mejor también en lo que es la cooperación regional, ¿no? Porque juntos, cuando somos gente pequeña, cuando no tenemos tanto dinero, tanto poder, nos protegemos siendo un grupo, ¿no? Entonces, quería preguntar, a partir de tu investigación, ¿cómo sería un modelo ideal de cooperación regional que logre equilibrar el empoderamiento local, la sostenibilidad y también la resiliencia económica? Bien, tenemos ahí una serie de, de propuestas. Mis estudios sobre la región, especialmente cuando hablo del Cono Sur, el cooperativismo ya ha demonstrado ser una herramienta poderosa contra la desigualdad. Entonces, ejemplos en sectores como la agricultura familiar, cooperativas de crédito en el sur de Brasil y la Argentina, muestran que es posible crecer sin concentrar la riqueza. Entonces, estas organizaciones, por ejemplo, a menudo de forma intuitiva, aplican el primer principio de Prout, o sea, la riqueza generada se revierte en la comunidad. Y yo pienso que esta es una línea importante para continuarmos apoyando. Entonces, cuando la propiedad es local y colectiva, el crecimiento va a traducir automáticamente en bienestar a todos. Sí, Escuela, salud, infraestructura, reducindo de verdad la brecha entre desigualdad que los modelos de capital transnacional suelen profundizar, suelen generar. Un punto importante, hablado mucho de política, de disputas ideológicas, como estaba hablando anteriormente, pero pienso que despolitizar a partir de alianzas regionales ayudarían mucho a pensar en autonomía local coordinada. O sea, cooperación en ciencia, salud, medio ambiente, independente de quien esté en el poder, un liderazgo ético. Entonces nos falta mucho, y en la política falta mucho, ¿no? Ética. Esse é outro ponto importante, porque de verdade a política muitas vezes afasta a gente que persigue a ética, então é um outro exemplo. E pensarmos em soberania compartida. Volviendo à autonomia local, respeitar a autonomia local para decidir sobre sua cultura, seus recursos, para que não tenhamos pressões externas haciendo por nosotros. Estamos muito preocupados atualmente, tenho que dizer isto, sobre como está manejando Estados Unidos em relação à América Latina. me lo puedo imaginar. Ya tenemos problemas locales de divergencia, aunque estemos todos compartindo as vicissitudes de desigualdade e pobreza. E quando Sí. vemos, eu vou aventurar-me a tocar em um dos pontos mais difíceis que há, mais polêmicos,
que es Venezuela. Cuando hay un gobierno que no quiere mejorar una región aquí, tenemos ahí un gran problema. Mm, Venezuela es un tema delicado porque sabíamos que Nicolás Maduro estaba actuando contra los principios democráticos y los derechos humanos. Y ahí viene Estados Unidos, lo quita en 3 de enero, pero tampoco decide reinstalar la democracia, sino hacer un acuerdo con la vice de Maduro para tener acceso al petróleo de manera más eficiente. O sea, es un problema por los dos lados, ¿sabe? sí, Y como cientista yo no tengo que decir o tomar partido, o sea, porque es un lío, es un problema tan grande que no hay ahí mucha, no hay lado mucho cierto, o sea, estamos sí, vendo um país que vai enfrentar aún muita dificuldade com a atuação agora, com a pretensão de Estados Unidos, e será muito importante que os países ajudem, por exemplo, os imigrantes, sí. porque já recebemos muitos e continuamos recebendo muitos imigrantes venezuelanos, então é bastante complexo. Estamos em uma realidade muito compleja, mas não podemos desistir. Me encanta, justamente. Hay que seguir siempre con la compasión y el amor, ¿no? Lo que nosotros llamamos el neohumanismo dentro de Proud. Quería empujarte para darnos un par más de ejemplos de redes cooperativas o empresas de propiedad local que consigan equilibrar el crecimiento económico con el bienestar local y reducir la desigualdad, por si te has encontrado con alguno en tus investigaciones y inspirar un poco a la audiencia. Sí, dentro del propio Mercosur había el Foro Consultivo Econômico Social, donde a la gente le tocaba defender justamente un sistema más justo, que no dependa apenas de los diplomáticos. O sea, tenemos dentro del Mercosur el Mercosur social. Entonces, Sí, ¿cuáles serían las lecciones prácticas? Fomentar a economia de proximidade e temos em muitos pontos de Brasil, as fronteiras, oportunidade de pensarmos aquela região, a Amazônia compartimos com muitos países da América do Sul, assim como o Pantanal com Bolívia, assim como a região de Chaco com Argentina e Paraguai. Então, pensar não em uma economia concorrente, ou seja, concorrência à economia, sino fomentar uma economia de proximidade, consumindo localmente e apoiar cooperativa que haga uma distribuição racional, ou seja, evitando a acumulação excessiva, que é um ponto importante de Proud. O conhecimento. Eu penso que já estamos caminhando, incluso com a tecnologia, vai nos ajudar muito a pensar como valorar o conhecimento. Pero el conocimiento no valorado para una persona, sino compartido con aquella realidad para mejorar, para aprimorar redes como redes de educación, de cooperación. Entonces sabemos que el intercambio de saberes fortalece mucho la potencialidad colectiva de nuestra región. Y sabe que hay dentro de USP, en el programa de posgrado donde estudié, una línea que trabaja mucho con cultura latinoamericana, como pensarmos en compartir mucho más de nuestra cultura para mm, potencializar nuestra cultura. Y obviamente exigir una ciudadanía regional. Entonces, participar y conocer un poco más de las instituciones. Yo hago un trabajo con mis alumnos que estão terminando o curso de Relações Internacionais, tendo uma assinatura sobre o Mercosul, onde hacemos
um documento de consulta pública para entregarmos ao Parlamento do Mercosul, pensando em como melhorar a cidadania de nossos países. Porque vou dar um exemplo que sempre hace muitos anos que enseño esta asignatura de integração desde 2009, quando empecé, e sempre dou o exemplo de como a União Europeia tem o programa de Erasmus, donde os estudiantes podem, durante sua carreira universitária, estudar em um outro país de União Europeia. E quase todos os estudantes vivem esta oportunidade. E para a Sí, União Europeia, essa estratégia não é apenas, para mim, de verdade, que o conhecimento generado não é o prioritário. Para mim, é o cambio de valores para uma juventude que está formando valores. E quando uma pessoa vai viver em outro país, aprender valores, compartilhar valores, se forma valores comunes em uma idade onde os jovens estão cambiando experiências. E aí sí, temos uma juventude, já há tempo, ou seja, temos uma geração em defesa da União Europeia porque eles viveram em sua carreira, em sua vida, a União Europeia, a importância de viver em outro país, entender a outra realidade, estar em outra realidade para entender seu vecino, para entender as problemáticas do outro país. Então, penso que quando pensamos em cidadania do Mercosul, estamos aún en este momento de pensarmos mais em nossa região, porque diferente da União Europeia, que tem países com línguas distintas, América Latina temos português e espanhol basicamente, e não é difícil a los brasileños hablantes de la língua portuguesa entender espanhol. Para eles sí, um pouco mais porque o português tem mais sonidos. Pero a diferença não é tão gritante. Temos um passado, uma história muito comum. ¿Por que não temos muito mais uma cidadania compartida? Então, sí, há uma distância, e muitas vezes por los liderazgos que miram muito mais a Estados Unidos, ou seja, estamos com governos como de Milei, Cast, agora em Chile e Argentina, sí, que preferem sí, muito mais estar num alinhamento direto com Estados Unidos que hablando entre os países de la região. Ou seja, para mim a integração ela é fundamental, é um caminho que deve perpassar o desenvolvimento de nossa sociedade, pero é um caminho aún muito largo, os esforços aún devem ser muito grandes para que logremos políticas comuns, mais cooperação, sí. os intentos que estamos acabando. Sí, 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 me encanta. Y además a través de los jóvenes, ¿no? Que realmente son los que ven con ojos frescos la vida, sin haber sufrido. Entonces realmente ven el mundo como es. Y como participante del programa de Erasmus, tengo que decir que da un paso más también. No es solo durante los años que estás estudiando, también ofrecen un programa que se llama el Erasmus Plus, que puedes hacer hasta que tienes, creo que 90 años, un intercambio. Y fomenta, como dices tú, una cultura unida, ¿no? Que nosotros tengamos compasión para los compañeros de otro país, de otra lengua, de otra cultura, y que se fomente desde una edad ya muy, muy joven, ¿no? Para que sea realmente forma parte de nuestro ser. Me encantaría ver algo así en Sudamérica. Jean, estaría hablando contigo toda la tarde, pero me gustaría hacerte una última pregunta, que es para quienes nos escuchan, que no son especialistas. ¿Qué lecciones de tu trabajo podrían inspirar a las personas o comunidades a contribuir activamente en la construcción de sistemas regionales más cooperativos, resilientes, sostenibles, etcétera? Eu penso que a ferramenta mais importante atualmente é a tecnologia, ou seja, penso que
la tecnología no debe ser el único camino, porque no podemos dejar dejar los esfuerzos prácticos de lado, o sea, los esfuerzos prácticos aún son prioritarios, pero la tecnología nos ayuda a llegar, como estamos haciendo acá, hablando, ¿no? Si no fuera la tecnología, no habíamos nos conocido, o sea, eh, perpetuar el conocimiento, expandir el conocimiento, enviar prácticas económicas solidarias. Entonces, yo pienso que cuando ya estamos lineados dentro de nuestro trabajo con las ideas de Proud, Mm, podríamos compartir mucho más esta experiencia en otras partes del mundo con tanto aporte tecnológico que hemos obtenido en este ciclo. Entonces, yo pienso que esta es una forma de expandir, de cambiar, de publicizar aquilo que está logrando dentro de los principios de Prout. Pero siempre pienso que la disciplina continúa siendo una lección muy importante, o sea, estar siempre se recordando de la enseñanza dentro de Prout, de los principios, y estar muy disciplinado dentro de esses princípios en su vida, en su carrera, en su profesión, en las relaciones, porque nuestra vida no es apenas trabajo, sino es relaciones, y este ejemplo va reverberando eh, para todos de muchas formas. me encanta. Rajan, muchísimas gracias. Ha sido un verdadero placer estar contigo hoy y esperamos escuchar más noticias tuyas pronto, si no por el mundo, ojalá sí en otra avenida de Prouds. Así que muchísimas gracias. Y para los que nos están viendo o escuchando, si resuenas con nuestro contenido, por favor, darnos un like o incluso suscribirte. Tal y como dijo Rajan, la tecnología cuenta. Cada interacción para nosotros es un apoyo muy apreciado, así que muchas gracias y nos vemos a la próxima.